queremos estarle dedicando canciones a nuestro amado, a nuestra amada. Entonces así es con nuestro Señor. Dice que somos la novia, la esposa de nuestro Padre. Entonces enamorémoslo a Él con nuestra alabanza y sobre todo con nuestra obediencia. Y vamos a cantarle a Él esas toneladas de alabanza. Aleluya, amén. Así sea. Eso va a ser tremendo. Eso está escrito en Apocalipsis, cuando se dé ese tiempo y ese momento de las bodas del Cordero. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz. ¿Qué voz oyen las ovejas del Señor? La de Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen la voz y siguen. Muy bien. Quiero hablarles, darles un consejo de parte del Señor, y quiero que estemos atentos. Recuerden lo que les dije en la ciudad del Gran Rey, en Condega, que es una sola enseñanza la que hay, no son dos. Así que deje de estar allí. Si quiere hacer algún aporte, alguna idea, alguna pregunta, me la hace a mí. Cero oportunidad de contestar teléfono. Ahorita la única voz que va a escuchar es la voz de Jesús, la voz de Dios a través de mí. Así que si mira a alguien allí, sepa que es infiltrado y no es oveja, porque entonces no estoy oyendo la voz. Bien, estoy leyendo el Evangelio de Juan. Ya terminé nuevamente Mateo, Marcos, Lucas. Voy por Juan, capítulo 19. Hoy por la mañana leí 18 y 19. Qué buen capítulo. Y ahorita que estoy leyendo una multiversión, allí miro qué interesante, ¿no? Los diferentes lenguajes que se utilizan en la Biblia. Pero he estado analizando en este Evangelio y cada vez más entiendo
por qué es que recomiendan a la gente recién convertida leer el Evangelio de Juan. Porque tiene que ver con un pastor, tiene que ver con un redil, tiene que ver con ovejas. Y tiene que ver con un lobo, con un ladrón, con un asaltante, un salteador. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué Luis Palau? ¿Por qué G. Ávila? ¿Por qué Alberto Motesi? ¿Por qué Billy Graham? ¿Por qué cada uno de los evangelistas que Dios ha levantado? Gary Lee y todos esos hombres de Dios, que algunos ya partieron con el Señor y otros ya se apartaron del propósito, porque se han vuelto más para otros asuntos. Y la Biblia dice: ninguno que milita en los negocios del reino se enreda en los negocios del mundo, de la vida. Ninguno que milita, ninguno que es militante del reino de los cielos se enreda en estos asuntos de la tierra. O sea, la gente de reino tiene su mirada puesta en el galardón del cielo y espera diariamente la venida de Cristo. Los que militan, los militantes del reino de los cielos, nada los mueve, nada los cambia, nada los soborna, nada los distrae. Pero Juan, entonces se trata, les decía, de un pastor, se trata de un redil, se trata de ovejas, pero también se trata de un ladrón y salteador, que dice la Biblia en el mismo capítulo 10, verso 1 dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil es ladrón y salteador. El que no entra por la puerta, dice, de cierto, son palabras de Jesús: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El que no entra por la puerta. ¿Qué representa la puerta? Legalidad. La puerta representa autoridad. La puerta representa acceso. La puerta representa bendición, prosperidad, abundancia. Porque dice que el que entra por la puerta hallará pastos. Pastos. ¿Y qué cosa es pasto? En el lenguaje espiritual, ¿qué es pasto? ¿Ah? Ajá. Revelación, sustento, alimento. Revelación, sustento, alimento. Hallará pastos. Mire, allí mi mamá tiene su finca ahí y es bendecida. Es bendecida. Hay varias fincas allí cerca, pero hay muchas personas colindantes que llegan a decirle a mi mamá que le alquile para meter allí, meter sus bestias, meter sus vacas, porque ahí hay abundancia, hay bendición. Pero antier, creo, precisamente mi hermano me mandaba un video y me dice: mira, semejante ternero el que se le murió a fulano de tal, y muchos animales mueren allí por falta de pasto. Primero se van poniendo débiles, flacos, y después se caen. Y me mandaba un ternerón, ya un novillo, y él me decía: mira, se murió. Y el asunto es que por falta de pasto los animales se debilitan, se desnutren y por último se mueren. Entonces la Biblia dice que las ovejas son dependientes del pastor, y ellas van donde el pastor les dirige. Pero ¿qué tan verdad es el decir que nosotros somos ovejas? ¿Qué tan cierto es eso, que nosotros somos ovejas? ¿Y cuáles son los beneficios de ser una oveja? La Biblia no habla mucho acerca de esto. Solo el Salmo 23 habla de los beneficios de tener un pastor y de ser una oveja. Dice la Biblia que cuando tú tienes pastor, nada te faltará. En delicados pastos te hará descansar, junto a aguas de reposo, dice, te hará descansar. Y dice la Escritura que su vara y su cayado te infundirán aliento. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. Pero esa promesa será para todo mundo, para las ovejas.
para las ovejas. Pero ¿cuáles son las características de las ovejas? ¿Cuál es la característica? Oyen la voz de su pastor y le obedecen y lo siguen. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, si hay beneficios de ser oveja, lo hay, y muchos, y muchos. Pero ¿por qué será que hay muchas personas dentro del redil, pero son del redil, pero por qué no están gozando de delicados pastos? ¿Por qué están caminando en valle de sombra y de muerte y temen terrores? ¿Por qué hay personas que siendo o llamándose ovejas, están viviendo circunstancias? Miraba un video de una oveja que se había perdido y la habían abandonado, y cuando la encontró un pastor, la oveja estaba llena de lana, el rostro cubierto, y la animal allá prácticamente estaba pesadísima y sucia, llena de costras, de cosas, porque no la habían trasquilado. ¿Sabían ustedes que las ovejas tienen que ser trasquiladas? ¿Saben qué es trasquilar? ¿Ah? Quitarles la lana, billete. No, trasquilarles es quitarles el peso extra, lo que no las deja ver, lo que no las deja avanzar. Quitarles, sí, es lana. De ahí viene la palabra lana, la nada que dan. Entonces, el asunto es de que la oveja necesita ser trasquilada, y es que le quitan todo aquello. Incluso hay algunas razas de perro que parecieran ovejas, no son ovejas, esas son infiltrados. Es una raza infiltrada que si no lo llevan a la veterinaria, pobrecito, se les tapan los ojos, y ellos tienen que andarle haciendo para arriba porque no los deja ver el demasiado. Entonces, en el ámbito espiritual, el quitarle la lana, quitarle todo ese pelaje, el exceso a la oveja, la hace estar fresca, la hace, incluso aleja, ¿no? Todo lo que podría traer. Algunas se enferman, algunas incluso mueren precisamente por ese peso extra. Entonces, el pastor tiene dos instrumentos que la Biblia los habla para guiar a las ovejas, y es la vara y el cayado. ¿Para qué sirve el cayado? ¿Cuántos saben qué cosa es un cayado? ¿Ah? ¿Cuántos saben qué cosa es un cayado? Es una forma de bastón. El cayado es un bastón, por así decirlo, ¿no? Tiene un como garfio ahí, lo único que no es, es un bastón. Entonces, el cayado, cuando una oveja se cae o una oveja quiere irse a un guindo o algo, el pastor agarra el cayado y la trae al redil. Pero la vara, ¿para qué es? ¿Ah? ¿Para qué sirve la vara? Cuando la oveja se quiere tirar otro cerco, o se quiere meter en otro corral, se quiere meter en otro redil, el pastor para eso camina la vara. La oveja viene y le dice, venga para acá. Entonces la vara, David lo tenía claro, por eso David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Algunos dicen, el televisor es mi pastor, en delicado sofá me hará descansar. Entonces, el asunto es de que hay alguien espantoso, terrible, enemigo del pastoreo, y ese es Satanás. Satanás no quiso ser pastoreado, Satanás no quiso ser guiado, Satanás no quiso el cayado, ni quiso la vara, no quiso ninguna de las dos cosas. Y por ende, ¿qué tuvo que hacer el pastor? ¿Qué tuvo que hacer el pastor con esa oveja que se convirtió primero en peligüey y después en cabro? Lo expulsó, lo sacó del redil, lo quitó de sus deberes, lo quitó de su posición, lo quitó del lugar donde estaba, porque no estaba siendo oveja. ¿Me estoy explicando? Él no estaba siendo oveja. Entonces,
El asunto es de que Dios, dice Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo no sé por qué hay hermanitos que todavía como rayo. Hombre, si usted lee Lucas 10:18, el que cayó como un rayo no fue el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo no cae, el Espíritu Santo desciende. ¿Aló? El Espíritu Santo desciende. Entonces todavía hay gente que dicen que quema y queme, que cayó como un rayo. No, el Espíritu Santo no cae. El Espíritu Santo desciende. Pero Satanás no quiso ser pastoreado. Vamos, diga, no quiso ser pastoreado. ¿Qué beneficios obtuvo? ¿Cuáles son los beneficios que tiene el diablo por ser diablo? ¿Ah? Ninguno. No tiene absolutamente ninguno. Satanás camina todos los días que está en esta tierra. Satanás camina como la ruleta rusa que le llaman. Satanás sabe que en cualquier momento va a sonar la trompeta. Él sabe que en cualquier momento él va a ser lanzado. Satanás ya no va a ser juzgado, ya no va a ser sentenciado. Él ya fue juzgado, ya fue sentenciado y ya fue encontrado culpable. Y él ya tiene el lugar donde va a pasar la eternidad, el lago de fuego. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dicen, oye, ustedes son brothers de semen. ¿Por qué no dicen amén? ¿Amén qué? ¿Que son brothers de él o que va a ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos ese pájaro? Él lo sabe que va a llegar ese momento. ¿Por qué? Porque no quiso ser oveja. Él no quiso ser pastoreado. Él no quiso ser guiado. Él no quiso ser corregido. Y déjeme decirle, Dios le dio oportunidad. Él tuvo oportunidad de redención. Él tuvo oportunidad de volverse al redil, pero no quiso. Él no quiso. Porque él pensó que se la iba a jugar solo. Él pensó ser autosuficiente. Él pensó, yo no necesito a Dios. Yo no necesito pastor. Yo no necesito cobertura. Yo no necesito que nadie me dirija. Yo puedo dirigirme solo. Yo puedo poner un imperio, poner un reino. Yo solo me puedo guiar. Y esa es una mentira, porque al final eso le llevó a una sentencia que él no va a tener salida. Él va a ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Hay que tener mucho cuidado las voces que oímos. Por ahí estaban miraba un reportaje de una religión que decía que el diablo era el hijo pródigo y que iba a llegar un momento en que el diablo se iba a volver al Señor, que se iba a arrepentir y que él era el hijo pródigo y que en las bodas del Cordero, que mire qué bien trazado es la mentira, que la iglesia es el hermano mayor y que el diablo era el que va a llegar arrepentido y que Dios le va a mandar a poner anillo y que él es el que se va. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y la Biblia dice que él va a ser lanzado al lago de fuego, y la Biblia no se contradice. Pero quiero que veamos lo importante de ser ovejas. ¿Cuáles son los beneficios de ser una oveja? Tienes derecho a pasto, tienes derecho a aceite, tienes derecho a que tu copa esté rebosando, tienes derecho a descansar, tienes derecho a tener paz, tener seguridad, tener tranquilidad. Tienes derecho a incluso hasta la corrección. Es parte de la bendición. La vara de Dios es bendición. ¿Escuchó? La vara es bendición. Por eso dice la Biblia: yo reprendo y castigo al que amo. Yo reprendo y castigo al que amo. Entonces es importante la corrección de parte de Dios. Pero el asunto es que existe en este mundo,
Y lamentablemente en el reino existen gente que no son ovejas. Las ovejas no escuchan la voz del pastor. Las ovejas no se dejan, los cabros. Existen cabros. Y los cabros no se dejan pastorear. Los cabros comen plástico, comen alambre, comen trapo, comen espinas. Los cabros son expertos. Yo creo que hasta los alambres de púa se comen esos condenados. Los cabros son terribles. Y un cabro si usted lo deja en un lugar y no está bien cercado, el cabro cuando acuerde anda en la carretera, anda y se pierden. Algunos terminan hasta atropellados. La oveja no, la oveja siempre necesita ser guiada, ser dirigida. Pero la Biblia habla de estas dos criaturas, los cabros y las ovejas. Pero ¿cuál es la característica de la oveja? La oveja oye la voz del pastor y lo sigue y conoce la voz del pastor. Entonces, ¿cómo nosotros, si nos tuviéramos que pesar en una balanza, cómo nosotros sabríamos que somos ovejas? Es facilito. Cuando tú eres oveja, tú no andas recibiendo, aun así sea apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, tú no andas recibiendo a todo mundo en tu casa. No andas recibiendo disque revelación de todo mundo. Porque tienes un pastor y conoces la voz de tu pastor y Dios te habla a través de tu pastor. Pero con tal traiga Biblia. Yo recibo a todo mundo, dicen unos, por respeto. Yo me dejo manosear de todo mundo. Porque eso es dejarse manosear de todo mundo. Y las ovejas oyen la voz del pastor. ¿Aló? Pero vemos cristianos, incluso en Ministerio de Fuego. Llegó un hermano y me dijo que me iba a ungir el lugar. Llegó un hermano y me dijo que Dios le mostró que tenía una palabra para mí. Déjeme decirle que ese hermano se lo mandó Satanás, no se lo mandó el Señor. Aún así sea apóstol, aún así sea profeta, aún así sea evangelista, aún así sea maestro, porque Dios dice que el que no entra por la puerta. ¿Sabe cómo usted puede recibir un hermano en su casa y en su vida como oveja? Tiene que entrar por la puerta. Pastor, yo tengo una palabra para Eli y yo quiero saber si usted me autoriza podérsela dar. Dígame la palabra. Es que el Señor me mostró que Eli tenía que estar en mi iglesia. Es que el Señor me mostró que Eli no tenía que congregarse aquí. El Señor me reveló que ella tenía que irse para mi congregación. A Osana en Maná. Entonces, mire qué satánico es ese asunto. La Biblia dice: de cierto os digo, capítulo 10, verso 1. Esta enseñanza está interesante. Si usted la entiende hoy, usted, en lugar de decirme, usted va a decir men. Entonces dice, de cierto, 10:1. Mire qué serio este asunto, y en el nombre de Jesús que lo entendamos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Jesús lo está diciendo, está en letras rojas por si acaso. Ese es ladrón y salteador. Ese es ladrón y salteador. Imagínese usted un matrimonio y que llegue alguien y le diga a la esposa: mire, yo siento que su esposo la está descuidando, y mire, yo siento que yo soy el que la tengo que atender a usted, darle amor, comprensión y ternura. ¿Será legal eso? ¿Será correcto? No. Y se oye feo. Pero igual, déjeme decirle, Dios no anda mandando extraños. El que no entra por la puerta, Dios dice que es ladrón y salteador. Para poder incluso entrar alguien, tiene que pasar por la puerta. ¿Y cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta? En este lugar, ¿cuál es la puerta? Bueno, está aquella y está esta, ¿no? En este lugar, ¿cuál es la puerta? ¿Y cuántos de ustedes son ovejas mías? Yo sé que solo tengo algunas, lo sé.
Porque las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Y mire lo que dice el verso 2: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y a este abre el portero. ¿Quién es el portero? Cristo. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Verso 5, ahí le queda. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No conocen la voz de los extraños. Mas al extraño no seguirán. Pregunto, el extraño, ¿a quién le está llamando extraño el Señor? ¿Ah? Son pastores también, pero el Señor dice que es extraño, y es una realidad. Las ovejas oyen la voz del pastor y disciernen y conocen la voz del pastor. Pero si llega alguien extraño, por ejemplo, la voz del pastor dice: usted tiene que leer la Biblia, empezar por el Nuevo Testamento, usted tiene que empezar desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan hasta llegar a Apocalipsis. Pero viene otra voz y le dice: no, hombre, la Biblia tenés que empezarla desde Génesis y llegar hasta Malaquías, y después de Malaquías. Otra voz le dice eso. ¿Cuál voz obedece usted? ¿Ah? Si es oveja, usted dice: no, a mí me dijeron, a mí me enseñaron que es de Mateo en... No, pero es que mira, vos tenés que leer primero. ¿Cómo vas a leer el Nuevo Testamento si primero es el Antiguo? Vamos a ayunar tantos días. Pero viene alguien y dice: el Señor me reveló que ustedes no tienen que andar haciendo ayuno, que ustedes no ayunen allí. Él ya hizo el sacrificio. Y la Biblia dice: misericordia quiero y no sacrificio. Así que ustedes no tienen por qué estar ayunando. Eso es raro en esa iglesia. En mi iglesia ya nosotros hacemos las cosas así, de esta y esta manera. Así que a ustedes les están... Entonces viene: en serio. Y sí, mira, en la Biblia dice. Conozco una mujer de Dios que me da mucho pesar, una mujer de oración, una mujer de ayuno, una mujer de palabra de Dios, una anciana muy buena que yo de vez en cuando le pedía que orara por mí cuando yo me congregaba donde ella va. Ella también era de ese lugar. Pero me acuerdo que la autoridad de la iglesia en determinado momento Dios le indicó que hiciéramos 40 días de ayuno. ¿Cuántos? 40 días de ayuno. Y cuando él dijo eso, nos puso a hacer 40 días de ayuno. Pero creo que como al tercer día o al segundo día exactamente, no me acuerdo. Mire, la hermana era una mujer de oración y ella estaba orando y le estaba pidiendo al Señor, y dice que oyó al Espíritu Santo que le dijo que tenía... Nosotros llegamos a visitarla y ella nos dice, yo no sé si Álvaro se acuerda de eso, Álvaro iba conmigo y Leonel, y ella dice: vieran hermanos, pero asustadísima, vieran hermanos la reprendida que me pegó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me reprendió, hermanos, pero esa mujer asustada. Me habló el Espíritu Santo. Y ojo y oído, que el Espíritu Santo le hable, dígame qué le dijo. Y nosotros atentos. ¿Y qué le dijo el Espíritu? No, el Espíritu Santo me reprendió y me dijo que yo no tenía que hacer esos 40 días. El Espíritu Santo me dijo que yo ya me bebí mi café y mi pan. Y todavía provocando la rebelión nos dice a nosotros: no hay que hacer esos ayunos porque el Espíritu Santo me habló. Y me dijo: si alguno destruye este templo, yo lo destruiré a él. Eso está escrito en la palabra. O sea, Satanás le citó la Biblia. Hay gente que como lo mira en la Biblia dice: pero está en la Biblia, es palabra de Dios. Pero Satanás utiliza la palabra de Dios para querer engañar.
Y es cierto, el apóstol Pablo dice, si alguno destruye este templo, Dios lo destruirá a él. Entonces, cuando ella dice eso, yo creo que todavía viene cayendo. Nosotros le dijimos, hermana, usted se dejó engañar. No fue el Espíritu Santo. Y claro, ella tenía más experiencia que nosotros y todavía nos dice, cuidadito blasfemando contra el Espíritu Santo, hermano. Cuidadito blasfemando contra el Espíritu Santo, porque sí, no le digo, no fue el Espíritu Santo, fue el diablo el que le habló. La sangre de Cristo, hermanos, ¿y por qué? Porque Dios le habló a la autoridad y le dijo 40 días. Y si el Espíritu Santo hubiese querido que no hiciéramos los 40 días, ¿a quién le hubiera dicho que solo 3 días? ¿Ah? A la autoridad, al pastor. Porque si el Señor puede hacer, por ejemplo, a Abraham. Abraham, el Señor le dijo, dame a tu hijo, tu único Isaac, sacrificalo, ofrecémelo en sacrificio. Me lo vas a entregar en sacrificio. Abraham fue, preparó, caminó 3 días, llevó al muchacho, ya lo tenía listo, y cuando le va a dejar ir el cuchillo, el Señor le dice, sí, Abraham, no toques al muchacho. Ahora entiendo que eres temeroso de Dios, que de verdad me temes, y por cuanto has oído mi voz y me has obedecido, yo te bendeciré y serás padre de multitudes, benditas serán en ti las naciones. Y comenzó Dios a darle pero le dijo, no toques al muchacho. Pero primero, ¿qué le había dicho Dios? Dame a tu hijo. Pero ¿a quién le habló Dios? Imagina que Isaac le hubiera dicho, papá, Dios me dijo que no era de parte de él que me sacrificaras. O que le hubieran dicho los criados, los que fueron con él, Abraham, lo que vas a hacer, yo no le veo lógica. ¿Cómo Dios te va a dar un hijo y después te va a decir que lo sacrifiques? Porque lo de Dios no tiene lógica. Lo de Dios no tiene lógica. ¿Cómo una mujer sin tener relaciones sexuales sale panzona? Que hoy alguien no salga con eso. No, mamá, yo no sé qué pasó, vino una luz. Hoy Dios no pide sacrificios humanos. Entonces el asunto es que si Dios da orden, Dios tiene puertas a través de las cuales va a hablar. Bueno, la cosa es que la hermana después le dijimos, porque no le terminé, casi siempre les digo, y tal cosa, y las dejo inconclusas, pero ahora no. El asunto es que la hermana le dijimos que no era Dios el que le había hablado, porque la autoridad, y usted viera qué bendición fueron esos 40 días de ayuno. Y me atrevo a decir 100% que esos 40 días me sostuvieron para yo tener más de 25 años de servirle al Señor. Esos 40 días, a los 15 días de convertido, me metieron en 40 días de ayuno hasta las 4 de la tarde. Y usted no lo quiere hacer hasta las 3, un día. Y eso me sostuvo hasta el día de hoy. Y eso era seguido, esos 40 días. Y para todas las semanas de vacaciones, la semana que le llaman Santa, que de Santa no tiene nada, porque usted sabe todo lo que se mira en esa semana, eran 3 días pasados, encerrados todos en el templo. Pero las ovejas oyen la voz y lo siguen. Pero hoy en día miramos gente metiendo a todo mundo en su casa. Y después se pregunta, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor las oyen la voz. ¿Por qué? Porque Dios no te va a dar orden sobre orden. Y la Biblia dice que que nosotros no debemos de edificar sobre fundamento ajeno. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque yo he visto ministerios completos destruirse. Iglesias completas destruirse. ¿Por qué? Porque oyeron otra voz. Y yo le voy a decir una cosa, la asignación que hay aquí de parte de Dios en Ministerio de Fuego es una asignación que me atrevo a decirle 100%. Dicen que hay más de 100 y pico, yo no sé si 300 y pico iglesias. Yo no sabía que solo aquí en este distrito, dicen que el distrito no sé qué, que el distrito 3 creo que dicen que es aquí, que hay el 2, el distrito 2, si es que ni manejo esa onda. Dicen que solo aquí hay como 7 iglesias, y no son las de la Biblia, no son las 7 iglesias que
Solo aquí hay como y yo no sabía. Yo pensaba que solo había una aquí, pero me dicen, no, hay una aquí, hay una allá, hay otra por no sé dónde, hay otra por... Ni conocía yo a los pastores. Vinieron aquí, nos reunimos, compartimos un café. Fue un bonito tiempo. Pero le voy a decir algo, la asignación de esta casa no es la misma asignación que tiene otra congregación. En algún otro lugar quizá les dirán a la gente que todos tienen que llegar de blanco. No sé. Quizá en otro lugar les dirán a la gente de que no ayunen, que eso de ayuno no es de Dios. Quizá ellos le dirán, esa es su asignación. Por ejemplo, el doctor Paul Yonggi Cho, él es el autor y él es el hombre que recibió el diseño de hacer grupos de células, hacer células, reunir familias en sus casas y predicar la palabra. ¿Qué cree usted que pasaba en esas células que hacía Paul Yonggi Cho? ¿Qué cree usted que pasaba en esas células? Llegaba gente en silla de ruedas y se levantaba en las células. Llegaba gente con enfermedades incurables y en las células recibían sanidades, recibían instrucción. En una ocasión dice el doctor Cho que iban a hacer una actividad y que iban varios buses, y que él, cuando vio a la gente ahí subiéndose a los buses y organizada que iban para una actividad, dice que él dijo, qué linda esa gente, qué bonito, qué organizados que son. Y dice que él dijo, tengo curiosidad de preguntarles, ¿quién es el pastor de ustedes? Y dice que ellos le dijeron, pastor, nosotros nos congregamos en su iglesia. Era 500,000 de miembros. 500,000 de miembros. Pregunto, hay gente que dice, como al doctor Cho, él hacía células y reunía grupos celulares, casas de amistad, club de amigos, casa de reyes, yo no sé. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos eso? Y nosotros vemos, la Biblia nos manda a predicar, pero nosotros vemos gente que hace eso. Yo pregunto, en esas células que hacen, yo no digo que sea malo, si Dios se los dio, pues tendría que haber respaldo, porque la palabra tiene respaldo. Pero en esos lugares, ¿se están manifestando milagros? La gente llega en silla de ruedas y se va caminando. Muchas veces la gente llega a chismear ahí, a ver qué le dan. Llegan porque les dan de hartar, pero no porque llegan a reunir, porque entonces ya tendríamos toda la ciudad ganada. Y usted sabe cuánto es el índice de almas convertidas solo aquí en Estelí. Hay un montón de gente que solo son calientabancas, nunca se han ganado un alma, no tienen santidad, no oran, no ayunan, no leen la Biblia, no son definidos, porque el día que no hay culto en Ministerio de Fuego se van para otra iglesia, se reúnen en otro lado, se dejan manosear de todo mundo, no son ovejas. Y después se preguntan, ¿por qué no miran el éxito? ¿Por qué no miran delicados pastos? ¿Por qué su copa no está rebosando? ¿Por qué sienten que el evangelio es aburrido? ¿Por qué sienten que no sé, como que ya ni creen ni en Dios y van por compromiso en la iglesia? Pero no van porque tienen una relación con Dios. Hay gente que está seca, hay gente que está fría, hay gente que está muriendo, ya no le tiene sabor al evangelio. Ya no le sienten sabor. Hay gente que cree que el evangelio es una religión más, y el evangelio es de poder, es de milagros, es de señales, es de prodigios, es de maravillas. Pero estamos teniendo un problema porque se les da una orientación. Por ejemplo, ustedes, si yo les pregunto, ¿cuántos son ovejas de esta casa? Y yo les aseguro que muchos de ustedes no saben con qué se come el altar familiar. No saben. Que a mí el Señor no me ha hecho sentir. En serio, el Señor no te ha hecho sentir que hagas el altar. Entonces, ¿quién habló a través de tu pastor? Los que lo están haciendo el altar me dan testimonio cómo su familia se ha unido, cómo sus hijos se han restaurado, cómo han cambiado, cómo han visto un cambio en su matrimonio, en su relación, en su hogar, en sus recursos, en sus finanzas. Pero otros todavía están patinando.
dando vueltas en círculo. ¿Por qué? Porque no están siendo ovejas. ¿Aló? Dios dijo aquí que había que hacer un altar familiar. ¿Lo estarán haciendo? Y se piensan salvar, pero la oveja oyen la voz del pastor. Hay que leer 2 capítulos por la mañana y 2 capítulos por la tarde. No tengo tiempo. Salgo cansado, o es que llego tarde al trabajo si me pongo a leer. Hay que hacer ayuno de águila, ayuno de salmista, ayuno de danzora. Ni siquiera leer la Biblia. Hay que venir 10 minutos a orar a la iglesia antes de empezar el servicio. A las 6 de la tarde tenemos que estar orando hasta las 6:10. Y de las 6:10 orar por los puntos. Venimos cuando ya han pasado las alabanzas. Se nos hace tarde. Pero la Biblia dice: las ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Pregunto, ¿puede el Señor mantener a su iglesia sin ninguna enfermedad? ¿Puede el Señor mantener a su iglesia sin ninguna dolencia? ¿Puede el Señor mantener a su iglesia sin ninguna deuda, sin ninguna escasez? Puede hacerlo. ¿Por qué no lo estamos viendo muchas veces? ¿Por qué vemos hijos de Dios que ya sienten incluso como que Dios no los escucha? Las ovejas oyen la voz del pastor. El pastor dice: oren, hay que orar. El pastor dice: lean, hay que leer. El pastor dice: hay que ayunar. Pero buscamos. Y miren, yo les voy a decir algo, iglesia. La oveja huye de los extraños, y a los extraños la Biblia le llama doctrinas que no vienen de parte de Él. Nosotros estamos en un ministerio profético, apostólico, y aquí se han dado orientaciones, y yo he platicado con algunos de ustedes y yo les he dicho esto, y se los digo con amor, pero con verdad. Y yo he dicho esto: si en ministerio de fuego alguien se pierde y se va al infierno, no se va por ignorancia, se va por rebeldía, pero conocimiento tienen. Aquí se les enseña a orar, aquí se les enseña a ayunar, aquí se les enseña a leer la Biblia, aquí se les enseña a quebrantar maldiciones, aquí se les enseña a anular pactos, aquí se les enseña a que la brujería no tiene efecto sobre los hijos de Dios, aquí se les enseña sobre actos proféticos, aquí se les enseña sobre colores proféticos, aquí se les enseña que el aceite que se debe de usar para ungir debe de ser aceite de olivo, aquí se les enseña que usted no puede andar participando de la mesa de los demonios, aquí se les enseña. Entonces, al que más se le da, más se le demandará. Más se le demandará. Hay iglesias que no saben qué cosa. Compartía con alguien un día de esto y me decía que en una iglesia estaban reunidos y que decían que el hombre fuerte era Dios. Que por qué nosotros atamos al hombre fuerte si el hombre fuerte es Dios. Imagínate. ¿Y será cierto? La Biblia dice quién es el hombre fuerte, que es fuerte, que cree que las almas son de él. Pero vemos a gente, la construcción del templo donde nace el sol, la puerta principal donde se pone el sol. Vemos iglesias metiendo juegos pirotécnicos dentro de los templos. Vemos iglesias que la cena del Señor la hacen con cualquier cosa. Vemos iglesias donde hay tantos requisitos que para poderle servir a Dios hay gente que nunca tendría oportunidad. Y el Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios no desecha a nadie, Dios no rechaza a nadie.
pero tampoco no obliga a nadie. Entonces, iglesia, la Biblia dice que las ovejas oyen la voz del pastor. Entonces, ustedes están aquí y hay gente que a mí se me acerca. Pastor, fíjese que tengo este proyecto, tengo esta situación, tengo esto, ¿qué me aconseja? Y vengo yo y le digo, mire, haga esto, esto y esto y esto. Está bien. Pero hay gente que me dice, pastor, fíjese que tal y tal, haga esto, esto y esto y esto. Pero quienes van y lo hacen, Dios lo hace o porque tienen fe o porque obedecieron. Pero hay gente que escucha el consejo y después dice, pero ¿por qué yo no miro los resultados? Se ungen con aceite, se bañan con aceite y sigue la cosa igual. Y mi Dios hace milagros. Mi Dios hace milagros. Mi Dios resucita muertos. Mi Dios echa fuera demonios. Mi Dios levanta paralíticos. Mi Dios da vista a los ciegos. Mi Dios hace oír a los sordos. Mi Dios crea órganos que no existen. Hay dos milagros poderosísimos. A Lázaro ya le habían comido los riñones, el hígado, el cerebro, los ojos. A Lázaro los gusanos ya se lo habían comido. Todos los órganos, que es lo primero que se comen los gusanos. Ya estaba engusanado, por eso yedía. Pero Jesucristo se acercó, le dijo, quiten la piedra. Señor, ya yede. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y quitan la piedra y aquella tufalera y aquella gente. Pero viene Jesús y le dice, Lázaro, ven fuera. Y tuvo que decir Lázaro, porque si él hubiera dicho, ven fuera, un montón de muertos hubieran resucitado. Tuvo que ser específico. Lázaro, ven fuera. 4 días de muerte. ¿En cuántos días se descompone un cuerpo? ¿Ah? Han hallado cuerpos, ¿no? Terribles. Pero Lázaro, el Señor le dio riñones nuevos, hígado nuevo, pulmones nuevos, cerebro nuevo, estómago nuevo, esófago nuevo. Y los gusanos se convirtieron. Y Lázaro salió caminando. Y después los religiosos hasta lo querían matar de nuevo. Tabita o Dorcas. Dorcas ya le habían sacado todos los órganos internos. Ya la habían lavado. Cuando habla la Biblia de lavarla, era que ya le habían sacado todo y la habían embalsamado quizá. Pero todo el mundo llorando porque ya ahí estaba. Y llegó el apóstol Pedro. ¿Qué Pedro? Y llegó Pedro y oró por ella. Y dice que salieron los dos y Pedro se las presentó. El Señor puede dar hígado, riñones, pulmones. El Señor puede dar ojos nuevos. El Señor nos puede librar de lentes. El Señor nos puede librar de aparatos, de marcapasos, de cosas, de gente que puede tener. El Señor lo puede hacer. El Señor no necesita de una cirugía para hacer un milagro. Yo les he contado que ya he visto milagros. Yo les conté a los que no lo han escuchado en una ocasión, el que era mi pastor, una de sus nietas iba corriendo y se estrelló contra un pantry, pegó la boca y se le rompió el labio. Literalmente por dentro y por fuera se le rompió. Y estaba sangrando. Y claro, en el momento de la humanidad, no del miedo, dice él, y no se le estanca la sangre. Hay que llevarla a que le hagan una puntada. Y bendito Dios, yo estaba allí, y mayormente el Espíritu Santo. Y le digo, ¿puedo orar por ella? Por la puerta. Vamos, diga, por la puerta. ¿Puedo orar por ella? Y me dice, sí, claro, ore. Y me voy y le pongo la mano en la boca y le digo, en el nombre de Jesús, ahora mismo se estanca la sangre. Y la piel, la dermis y la epidermis se cierra ahora y desaparece y se estanca la sangre. Y cuando yo le quito la mano, le hace la niña. Solo se limpió la última sangre que tenía. Son 500. Se le cerró la herida. Se le cerró la herida. La Biblia, nosotros leemos la Biblia, hay tantos milagros, pero las ovejas merecen. Por eso es que se acuerdan de aquella mujer que necesitaba un milagro y el Señor le dijo, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. No. Los milagros son para los hijos. O sea, ¿quiénes son los hijos? Las ovejas. Y hay un gran peligro
no ser oveja. Iglesia, necesitamos aprender a ser ovejas. Yo estoy donde estoy porque aprendí a ser oveja para convertirme en águila, para convertirme en león. Pero primero tuve que aprender a ser oveja. Hice cosas que no quería hacer. Fui donde no quería ir. Obedecí lo que no quería obedecer. Yo no entendía cosas, pero yo por obediencia lo hacía. Me criticaban, me juzgaban, me decían que el pastor que yo era un idólatra del pastor. Vos tenés ese pastor como que si fuera tu Dios, porque yo le obedecía. Hoy en día yo reviso y yo digo, wow, qué terrible lo que yo hacía. Era sumiso. Pero eso me llevó a descansar en delicados pastos. Voy donde sea. No se me ha quebrado ni un hueso. No padezco de ninguna enfermedad. He visto pasar de lejos tantas cosas. Pero hay un beneficio en ser ovejas. Las ovejas son obedientes. Ellas ni saben para dónde las lleva el pastor, pero ellas van. Y hay muchas de ellas que a veces les toca ir al matadero, pero ellas van. Porque el Señor Jesucristo vino como oveja al matadero. Entonces, mis amados, la oveja oye la voz del pastor. Entonces nosotros sabemos si somos oveja o no somos oveja. Ahora le voy a decir una cosa. Cuando una persona es oveja, uno va donde sea, cuando sea y como sea. Pero imagínense, a veces yo soy oveja, 2 meses sin venir, 3 meses sin venir. Viene cuando quiere. Eso no es ser oveja. La oveja va donde va el pastor. La oveja está donde está el pastor. Porque de lo contrario el lobo lo va a engañar, el lobo lo va a apartar, el lobo se lo va a devorar. Y así lo dice la Biblia. Y aún así sea pastor, yo conozco siervos de Dios que tienen ese tipo de seducción. Usted en mi iglesia sería buen elemento. Usted se está desperdiciando en esa iglesia. Si usted estuviera trabajando con nosotros, usted sería... Y eso no es bíblico. Bendito Dios, que lo primerito que yo le pregunto a alguien cuando me dice, pastor, me escriben, pastor, ¿puede orar por mí? Yo le digo, ¿tiene pastor? Sí, me dice, pero es que no le tengo confianza. Dígale al pastor que ore por usted. Él tiene la llave para que usted sea sanado. Él tiene la llave para que usted sea bendecido. Pero es que mi pastor vive ocupado, o sea que yo vivo de balde. Entonces mis ovejas oyen mi voz. Y mire qué tremendo, mi gente. Mateo 25, para que nos vayamos. Mateo 25. Mira lo que dice. Así que tengamos cuidado, mi gente. Porque hoy en día eso está de moda. El Señor me reveló que usted se tiene que congregar en mi iglesia. El Señor me reveló que usted tiene que diezmar en 3 lugares. El Señor me reveló que usted tiene que sembrar para esta iglesia. El Señor me reveló. Hay que ver cuál, Señor. Pero las ovejas saben quién es la voz del pastor y huyen del extraño. Mateo capítulo 25, ¿lo tienen? Miren qué bonito. Es Biblia, palabra de Dios. Mateo 25 dice, verso 31, ¿lo tienen? Mateo 25, 31. ¿Están ahí? Dice el 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, miren quiénes nos van a venir a buscar. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él, ¿quiénes? Todas las naciones. Ojo y oído, el pastor, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ojo y oído. Y pondrá las ovejas, ¿a dónde? A su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Pero no es que Dios no hace sección de personas, pero sí hace sección de obediencia, sí hace sección de fe.
Dice que usted se imagina ese escenario, que dice que Él va a apartar las ovejas. O sea que va a decirle: háganseme a la derecha, háganseme a la derecha. Ustedes quédense allá a la izquierda. Háganse allá a la izquierda. Usted sabe el terror que la gente va a sentir cuando le digan: háganseme a la izquierda. En el cielo no regalan nota. En el cielo no se aprueba con 60. En el cielo no se aprueba. Pero yo no le hacía mal a nadie. Solo era que no me congregaba, solo era que no iba a la iglesia. Pero en el cielo nadie se salva por lo que cree, sino por quien Dios es. Usted sabe lo terrorífico que va a ser eso. Entonces dice el verso pondrá, ¿quiénes van a estar a la derecha? Y pondrá las ovejas a la derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, ¿quién es el rey? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre, preparado. Venid, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuántos quieren oír esa voz del Señor? ¿Qué tenemos que hacer para poder oír esa voz? ¿Quiénes son los que van a oír esa voz? Las ovejas. Las ovejas. Las que dicen amén. No las que dicen ¿y por qué? Las ovejas. Pero mire el verso 41, es grosero. El verso 41 que dice: entonces dirá también a los de su izquierda. ¿Cómo dice? Dice que le va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, cuando los que ya estén en la izquierda, así que mejor siéntense juntos. Los que estén al lado izquierdo, los que estén a la izquierda, dice que el Señor les va a decir: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Señores, esa voz la vamos a oír todos, o para la derecha o para la izquierda. Pero déjeme decirle, para que usted escuche: venid, benditos de mi Padre, tiene que ser oveja. En el lugar donde Dios lo plantó, allí usted tiene que comer el pasto que le dan. Aunque no le parezca ayunar, usted tiene que ayunar. Aunque no le parezca orar, usted tiene que orar. Aunque no le parezca congregarse, usted tiene que congregar. Aunque no le parezca leer, usted tiene que leer. Si es oveja, pero si es cabro, ¿por qué? ¿Para qué? Es que no, a mí no me gusta ayunar. Es que no, a mí no me gusta leer. El pastor que diga lo que le dé la gana, pero a mí me gusta esto. Me gusta comer esto, me gusta beber esto, me gusta celebrar esto. Las ovejas oyen la voz del pastor. Las ovejas. Y hay gente, yo le digo, no solo en Ministerio de Fuego. Yo sé de gente porque escucho ovejas pidiendo muchas veces auxilio y pidiéndome explicaciones, y yo le digo: hable con su pastor. Una vez más yo le digo, si yo fuera corrupto, aquí tendríamos más de 2000 miembros. Pero yo no soy de andar sacando gente de otras congregaciones, salvo que estén descarriados, que estén heridos, que estén botados. Allí si yo los lavo con aceite y con vino, y si los puedo restaurar, los restauro. Y si los puedo hacer que se congreguen en el mismo lugar donde congregaban, que se congreguen. Pero no me gusta andar pescando en pecera. Pero yo sé que a mucha gente del Ministerio de Fuego: andate para donde nosotros, congregate con nosotros. Entonces, las ovejas, ¿qué hacen? Oyen la voz del pastor y lo siguen, y el pastor las conoce. El pastor las conoce. Zoe, Sinaí, Sandra, Arle, Juanita. ¿Cómo es que se llama? Margarita, llámese el nombre. Esperanza.
Alexandra, Susana, se me olvidó cómo es que se llama. Zuleide, Katie, Alex. ¿Cómo es que se llama la muchacha detrás de Israel? Scarlett, Ariel, Leikin. No, si los digo todos, no terminó hoy, pero me lo sé el nombre de todos. René, Luis, Tania, Hazel, Obed. Pero vaya a otros lugares y dígale al pastor, ¿cómo se llama ella? Se llama Arley y le dice Telmita. Cada uno de nosotros debemos de ser ovejas. Le voy a ser honesto, no es fácil ser oveja, porque a veces yo no quiero venir a la iglesia, pero me acuerdo que soy el pastor y me vengo. Yo a veces no quiero leer y leo. Yo a veces no quiero ayunar y ayuno. Yo a veces no quiero sembrar y siembro, aunque casi siempre quiero. Iglesia, seamos ovejas. Haz el altar. Si el diablo te ha dicho que no hagas el altar, o si has sentido no hacer el altar, es Satanás el que te está diciendo que no lo hagas. Porque Satanás sabe que si tú comienzas a hacer el altar, en tu casa va a reinar Jesús. En tu casa va a reinar Jesús. Vas a tener moral para poder decir, venga tu reino. Vas a ser como Job. Job se levantaba y santificaba a todos los de su casa. Así que, iglesia del Señor, seamos ovejas. Las ovejas oyen la voz y tienen beneficio. Hay pastos, hay descanso, hay provisión, hay sanidad, hay dirección. No anda a la deriva la persona, no tiene dirección, tiene a quien recurrir. Si tiene un problema, una situación, ahí nomás, pastor, fíjese, yo voy, usted sabe que yo voy y le ayudo a resolver, no lo dejo morir. No lo dejo morir como pastor. Pero si no es oveja, no sé por qué no vino, no sé si es parte de la iglesia o ya no es parte de la iglesia. Pero cuando somos ovejas, uno está pendiente y hace lo que sea por las ovejas, porque uno se convierte en un padre. Pero a Satanás le conviene, y por eso el diablo siempre trata de decir, ¿y por qué? ¿Y para qué? Mentira, lo que pasa es que Dios sabe. Es que te quieren mangonear, es que te quieren manipular. No, es por tu bien. ¿Será incorrecto orar, ayunar, leer la Biblia? ¿Será correcto? ¿Será incorrecto? Nosotros tenemos que saber que es por nuestro bien. Orar, velar y orar, para que no entréis en tentación. Hacer vigilia es de Dios. Entonces las ovejas. Les pregunto, ¿cómo estuvo este cierre de ayuno? Los que fueron. ¿Nos habló Dios? ¿Fuimos bendecidos? Recibimos otra porción de aceite que nos prepara para lo que viene. Nos dio armas, nos dio llaves. Así que, iglesia del Señor, ser oveja no es ser un títere. Ser oveja es ser bendecido. Es ser bendecido. ¿Qué les parece si terminamos leyendo el Salmo 23 todos? Salmo 23. Póngamelo acá, ingeniero. Salmo 23. Mira qué hermoso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia
me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dale un aplauso al Señor, porque Él es nuestro pastor. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Trae tu ofrenda delante del Señor. Me acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Cuando Él crezca, Él vea en mí un Padre que vive para Dios. Señor, yo